un director y un asistente intentando poner en escena el drama perfecto. No, una comedia. No, una tragedia. ¿Lo lograrán o será una obra de teatro fallida? Lo sabremos el 9 y 10 de julio. En el Teatro Prometeo. Los esperamos. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con Yolao Crespo. Él es director, dramaturgo, artista en general, muy pegado a todo lo que es el teatro. Ha participado igual como director, como asistente de dirección en otras obras. Así que bueno, vamos a ir conversando con Yolao, que tiene algunas obras por contarnos y sobre todo una que está muy cerca de estrenarse. Yolao, ¿cómo estás? Mucho gusto, Carlos, y en serio muchísimas gracias por la invitación. Estoy emocionado entre el estrés de se viene el estreno y entre la emoción de ya quiero estrenarla mañana mismo. Cuéntanos cómo se llama la obra que vas a estrenar. Ensayo para la Armada del Castillo Azul. Ensayo para la Armada del Castillo Azul. Estaba leyendo la obra que me enviaste para poder conversar de ella, y desde el título ya sugiere una intención, ¿no? El hecho de que se llame Ensayo para. ¿Cómo fue que fuiste pensando el nombre? O sea, bueno, hablando un poco del proceso, que me imagino que hablaremos mucho más adelante, pero empezó llamándose la Armada del Castillo. La Armada del Castillo, ni siquiera el azul. El azul, como era una palabra que se iba repitiendo y se quedó. Pero era la Armada del Castillo porque esta obra nace de 3 procesos de tesis: el mío, de mi compañero que va a hablar más luego, Ronnie Chasiguano, y de otro compañero llamado Lenin Logacho, donde nos ponemos como a trabajar con masculinidades, con la Armada de la Palla de los Rucos, de San Pedro del Tingo, y con sonido en vivo. Y como en un primer momento era drama más o menos tradicional, y por eso la Armada del Castillo Azul, como funcionaba eso, como los personajes, alguien haciendo sonido aparte, pero poco a poco la obra nos empezó a convocar este carácter más de estamos ensayando la obra, pero estamos siendo como cada rato muy conscientes de que la estamos ensayando. Y en las improvisaciones empezó a surgir que tanto Ronnie como yo teníamos cada vez más presencia dentro de la escena, hasta que ya para un borrador como mega experimental en ese momento del trabajo, lo hicimos nosotros también, estuvimos en escena. Y desde ahí empezó a ser como, no estamos haciendo la obra, estamos ensayando para hacer la obra en el mundo de la misma obra. Y fue como asentándose cositas así, no sé, es un nombre largo, siento. Bueno, a mí me sugiere justamente esa ruptura, digo, quizá como espectador, ensayo para ver una obra de teatro, quizá lo que me evoca es que se va a seguir completando en el transcurso, ¿no? Como que es un proceso. O sea, sí, bueno, me imagino que desde la dramaturgia que has leído has visto que tiene partes que son cerradas, como toda dramaturgia, pero a la vez hay cosas muy abiertas porque es una obra que se va desarmando, que empieza en eso. La obra habla del mismo proceso que tuvimos, empieza en lo dramático, como de repente los personajes rompen y empieza a ver lo metadramático del director y el asistente en escena, y después se termina de romper incluso eso, y los personajes dejan de ser personajes para ser los actores, para ser Luis y Lenin, hablando de ellos. Te decía antes de que empezáramos a hablar que, bueno, estuve en la lectura dramática de tu obra anterior, que está en los cuadernos de dramaturgia de la Fundación de Teatro Nacional Sucre, por si quieren leerla. Es un mundo sin personajes, ¿verdad? Un reino sin personajes. Un reino sin personajes. Y más allá de lo que trata la obra, creo que hay un universo reconocible, ¿no? Esta metateatralidad, este rompimiento de la cuarta pared, muchos dispositivos postdramáticos. Creo que hay ciertas cosas que van definiendo un estilo propio y un lenguaje.
Ujú. Sí, o sea, eso también como es algo que hablaba el otro día con uno de mis amigos, que me decía como, estas obras dialogan mucho, como hay palabras, no sé si llamarlas metáforas, pero que se repiten en las dos. Y por ejemplo esto de los personajes que siento que he encontrado, tal vez también está bien llamarlo más que un lenguaje, un lugar cómodo, y después debo de repensarme, pero es el tema de utilizar el teatro, que es algo que se viene utilizando desde Brecht, desde Juan Mayorga, el teatro como un artificio, es decir, lo que están viendo es teatro y se puede desarmar, igual que los discursos de la vida cotidiana que tenemos. ¿Y cómo piensas esas convenciones, ¿no? Como cuando por ahí uno va al teatro a ver una obra más clásica en la que el público para los actores no es, digamos, no estaría dentro de su propio universo. ¿Cómo crees que la gente, el espectador, recepta ese involucramiento, ¿no? Ese hablarle a ellos y contarles que esta es una obra de teatro y vamos a ser parte todos de ella? O sea, lo veo, bueno, tengo las experiencias de la lectura dramatizada que se hizo en el Variedades y en la Facultad de Artes, que es mucho esta sensación de estar como lo que mencionas, de formar parte, de que no son lejanos sino están formando parte, y siento que hay mucha vulnerabilidad que me llama mucho la atención. Y también creo que en esta instancia valoro también muchísimo el trabajo de mis actores. Uno de los actores que también estuvo en Un Reino Sin Personajes, se llama Eric Ruiz, y creo que el trabajo que él tiene porque en las dos obras ese es enlace. En Un Reino Sin Personajes es el personaje que se va a sentar a las butacas, y en cambio en este es como un asistente que está continuamente conviviendo, relacionándose con el público y con el director. Te hacía mención a la obra de Cartoon, que recién estuvo en el FIEC, como este personaje Didascalia, ¿no? Y siento que también eso está reflejado justamente en los personajes que tú dices, pero digamos dentro de la economía de la obra y el funcionamiento, ¿cómo planteas justamente ese personaje? ¿Qué es lo que te da? Ese personaje, verás, es que siento que hay cosas en las que soy muy tradicional. Por ejemplo, para mí, mostrar la muerte en escena es, tal vez con dispositivos actuales se puede, pero es sumamente complicado, y si uno no lo logra, sí llega a ser como un elemento que te saca, porque no, ya estás viendo un personaje, como ver morir ese personaje en escena, ilustrar la muerte, siento que es algo muy, muy potente. Y cuando yo llego a esos límites es donde entiendo que la palabra también tiene un espacio para nombrarlo. Como siento que, por ejemplo, la muerte es uno de esos límites. De o se poetiza o se la explicita. Son los dos caminos que de momento yo he encontrado. Estoy seguro de que debe haber miles. Y también siento que de cierta manera, tanto en los cuadernos de dramaturgia, tanto en el primer cuaderno como en el segundo, es algo que un recurso que se va encontrando en la dramaturgia ecuatoriana, en la dramaturgia contemporánea, que por ejemplo pienso en la obra del Pavel, la de Todas las veces que te vi morir, donde la didascalia es igual un personaje y te habla, te interpela, te contradice incluso. Pienso en otras obras del cuaderno de dramaturgia, la de Luis Dargo, Los perros del pan, donde también hay ese desnudamiento, y siento que me he influenciado de ellos, como este es bueno, este es un recurso como muy interesante, pero diría que la particularidad un poco en la obra es como se explicita no solo en el proceso de escritura, sino incluso en el de montaje. Quiero ser más profundo en ese concepto. Por ejemplo, hay una parte, como voy a spoilear, espero que que cuando lleguen al teatro no se lo esperen, pero hay un momento donde empieza a hablar de lo irrepresentable, y dice: en este punto los recuerdos de Matías se han vuelto irrepresentables para el teatro.
Y siento que para mí va por ahí, porque ya como ponerme a recordar, a rehacer toda la historia del personaje en ese momento, ya no me funciona. Hay un límite, que también es el límite de economía de la obra, y está en cierta emoción, está en su clímax. No puedo volver atrás para señalar toda la historia. Es en 1 hora y media tengo que contar tanto que también el límite del tiempo siento que es uno de esos que me complican y que me obligan a juntar la dramaturgia y el montaje para solucionar A elegir qué contar y qué no contar. qué contar y qué no contar, la gran pregunta. Creo que en la obra hay una pregunta nuclear, ¿no? Puede ser sobre, bueno, obviamente hablo desde lo que yo pienso, lo que me interpela, de las cosas que quizás estoy leyendo ahora, y es como la masculinidad, pero también ese poder que va trascendiendo, ¿no? También como, no sé, tomando a Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, todas estas formas autoritarias que se van repitiendo con el tiempo, ¿no? No sé si es de eso lo que quisiste expresar, quizás es mi mirada, si hay algo de eso. Inicialmente te diría que vayas a ver la obra y lo adivines, pero siento que sí, hay que explicitar a veces esos momentos, porque un poco como te mencionaba, mi tesis surge de las masculinidades y de preguntarnos, sobre todo, como en este mundo tan violento que estamos viviendo, que hay un papel sistemático y un papel personal, y como de cierta manera discursos como muy violentos están resurgiendo acerca de lo que significa ser hombres en un momento donde esos límites ya no existen, como ya podemos existir por fuera de la barrera tan marcada de lo que se ha manejado durante años. Diría que durante siglos, pero hay mucho, por ejemplo, en lo andino. Por eso es que no me gusta a mí la palabra nuevas masculinidades, porque te está hablando casi de negar como todo este pasado, de negar pasados donde también hubo la posibilidad de ser feliz, donde también hubo la posibilidad de otras coexistencias, y decir que es lo nuevo, tal vez no es el camino. También hay que mirar atrás y recuperar lo que hemos perdido en este artificio llamado historia, para pensarnos. Y atraviesa mucho, creo que ahí es donde capaz que sí te enlazo con la colonialidad, que frente a una cultura que nos enseña que el hombre es un ser individual que se hace a sí mismo, hay que pensarnos también en colectivo, en comunidad, de qué hombres queremos ser y realmente cuáles son los límites de la masculinidad, entendiendo que también existen los hombres trans, de que son existencias válidas. Y creo que son todas esas preguntas que nos atraviesan, pero más que querer respondernos, nos las rehacemos, como ensayo tras ensayo tras ensayo. Siempre hemos llegado a tener respuestas tan distintas, a discutir, y para mí ahí hay un camino. Ahora que hablas del ensayo y las preguntas y respuestas, ¿cómo tú desde el autor y el director trabajas con tu elenco, trabajas con tu propia investigación? ¿Cómo se va nutriendo justamente ese texto que en un momento tienes y que después se pone al desnudo ante tu elenco? Qué interesante pregunta. Bueno, voy a poner un poco en relación como los dos textos que he escrito de momento. Por ejemplo, Un reino sin personajes es texto de escritorio. Es un texto muy de sentarme a escribirlo así, leer, reescribir, escribir, reescribir, recibir retroalimentaciones. Estoy muy agradecido con la Fundación Teatro Nacional Sucre por cómo permite que existan esto y que se nutra la dramaturgia nacional. Y es eso, es un texto de escritorio. Pero en cambio este texto, tanto por el tema de tesis, tiene esa característica de que ha sido muy maleable. Creo que el texto que leíste es el borrador 16 ya. Y
Por ejemplo, las metodologías de escritura son improvisamos sobre una idea, decimos, va a haber una pelea. Estamos entendiendo el porqué de esa pelea y improvisamos y encontramos las razones de esa pelea y a veces los actores van diciendo textos. Uno de los textos que recuerdo, como mucho que dijeron los actores, son textos de asistente y director, que son a veces son conversaciones que alcancé a notar que tuvimos. Y esos textos que, bueno, para la investigación de tesis no me quiero ir tanto por allá, pero son, como las llamo, materialidades. Son materialidades que tienen su textura propia, su manera de decirse, y más bien toda esa situación me va dando para después escribir un texto, llevarlo a escena, y tanto entendiendo el conocimiento que tiene un actor sobre su propio personaje, reescribirlo con sus consideraciones, con cómo se va leyendo, porque a veces, y creo que pasa mucho en la dramaturgia, uno piensa que le está rompiendo. Uno se imagina que está juntando miles de conceptos de una buena manera y llega al ensayo y todo es incomprensible. Va mucho por ahí, el proceso es muy derivativo, va muy en... Diría que incluso la dramaturgia no me termina de pertenecer en un sentido tradicional de esa palabra, nos pertenece como grupo. Yo me encargo más bien de organizar los movimientos, los cuerpos, de hacer un intento por encontrar el lenguaje de la música y del movimiento en el texto. Volviendo un poco a Cartoon, que bueno, es la hora que me queda, la última que vi. Él habla de que se siente un autor que dirige y no un director, ¿no? Entonces, bueno, pone en consideración todo su trabajo hacia los demás, ¿no? El director de coreografía, un director escénico, directora, etcétera. Y en tu texto vi que hay esos espacios, esas porosidades de justamente en coreografía, en movimiento. Creo que al principio, más que una actuación, hay una performatividad de los dos actores, ¿no? ¿Cómo fuiste pergeñando justamente esos espacios de porosidad? Bueno, va mucho con lo que te mencionaba de... Siento que es intentar escribir el movimiento, pero el movimiento siempre se te escapa. Y por eso, por ejemplo, volviendo un poco a Cartoon, él tiene este concepto de la imagen generadora, que también lo utilizo yo un montón, que es, por ejemplo, conforme ellos van explorando, como van dándolo todo así en un laboratorio, van surgiendo como movimientos que cuando uno lo intenta traducir a palabras terminan en poesía o terminan en descripciones específicas, pero a veces son tan específicas que cierran todo, y prefiero intentar irme por la poesía, y ahí es donde de repente se escribe que el actor se está embriagando en rosas, y el actor lo va a interpretar, o si alguien en un futuro como lee el texto va a generar su propia imagen. Y creo que eso es lo más bello, que un texto no esté cerrado, que cualquiera lo pueda leer desde su propia subjetividad. Hablaste y mencionaste ya unas 3 veces de la dramaturgia ecuatoriana. ¿Sientes que hoy hay justamente una dramaturgia ecuatoriana, que hay una consolidación, pero también un intento de que se empiece a expandir lo que se está haciendo? Yo diría que siempre ha habido, obviamente, como dramaturgia ecuatoriana, como esperemos que siempre haya dramaturgia ecuatoriana, que cada vez surja más desde otros espacios. Y diría que sí hay una consolidación, pero sobre todo hay una expansión de las voces que la conforman. Ya no son como desde los mismos grupos de siempre, entendiendo el respeto que se tiene a esos grupos, pero son también desde otros lugares, desde voces femeninas, desde voces como ya no centralizadas en Quito,
es lo lindo que ha permitido, por un lado, la residencia de dramaturgia, expandir de dónde surge la dramaturgia, pero sobre todo ante un poco un resurgimiento que hay de las artes escénicas y de su importancia. Diría que son voces que vienen cargadas de miles de formas de habitarla. Hay, por ejemplo, un texto de una amiga nuestra, de la Jessica Vinués, el texto de Gloria, que donde entra también lo audiovisual, donde la dramaturgia te está proponiendo que en un momento se va a proyectar un corto, donde está también el guión. Y creo que eso es, cuando se permiten que existan nuevas voces, la dramaturgia crece a unos niveles que uno no se lo espera. Y creo que eso es lo bello de la deriva actual, y esperemos que continúe así, que las nuevas personas que están en la residencia, que están en el drama, que siguen escribiendo desde la oscuridad de sus cuartos, desde la luz de sus mentes, nos sigan trayendo nuevos mundos. Otra cosa que me escribí por aquí. La obra, yo siento que la obra en general sigue una estructura bastante clásica, si es que solo tomamos en que son 3 actos en los que se presenta, se desarrolla y culmina, ¿no? Pero dentro de ella misma, el hecho de que esa metateatralidad, que se esté escribiendo, que se noten los mecanismos, son como muchos dispositivos postdramáticos dentro de una obra que tiene una estructura clásica, ¿no? ¿Cómo fue que pensaste esas disrupciones? Diría que es un pensamos, porque, por ejemplo, con Ronnie, que es con quien trabajo el sonido, es como si uno pone a alguien a hacer música en escena, no va a salir la misma dramaturgia que sin eso, porque es algo que está muy vivo, que te está diciendo como por qué ese sonido está ahí, por qué ese sonido se está repitiendo, que de repente algo que de por sí ya es muy potente, que es el cuerpo, le da una atmósfera. Y ahí es donde como encontramos, por ejemplo, lo cíclico. Hay escenas que se repiten o que se rehacen, porque conforme las íbamos rehaciendo, como encontrábamos que el texto no alcanzaba a decir cosas que la música te estaba diciendo o que el cuerpo te estaba diciendo, pero que también hay un espacio, diría que es muy brechtiano, de ponerse a explicar lo que está pasando para que recordemos que es teatro. Y que un poco lo que decía antes, así como se repiensa el teatro, se repiensa la vida. Creo que ese es uno de los caminos. Igual siento que es mucho la apertura de los chicos a explorar como ideas, que un día llegábamos y decíamos, pero ¿y si hacemos esto con los carrizos? Y de repente, por ejemplo, también algo que me parece muy interesante es los testimonios, cómo aparecen testimonios de las personas que asisten a la obra, dentro de la obra. Y, por ejemplo, ese fue un elemento que surgía mucho de querer que haya, de cómo lo sonoro nos estaba diciendo, cómo también se habita otro tipo de habla, de voces. Y cuando empezaron a aparecer ya en los ensayos, se sentía una ruptura, pero no una ruptura, no sé, no era una ruptura brusca, era una ruptura que te sacaba, pero que te decía, la obra también va por aquí. En medio de tanto, de cómo el drama y la fábula te atrapan, te dice, deja que te atrape la obra, pero pregúntate esto. Estaba pensando en que eliges lugares reales, ¿no? De los espacios aludidos son espacios reales, el valle, son, bueno, ahora no recuerdo exactamente cuáles son los lugares, pero inclusive igual los diálogos, es una obra un poco, quizá puede ser costumbrista, ¿no? Yo siento que, bueno, el hecho de justamente aludir en relación a tu obra anterior, que era como un espacio mucho más ficcional, que se puede representar en cualquier escenario hoy latinoamericano, creería yo. Pero bueno, ¿cuál es
¿Por qué? ¿Por qué elegiste justamente lugares reales y ceremonias reales? Bueno, el primer motivo es por el tema de tesis. Como, bueno, Lenin investiga la construcción de un personaje y este personaje es los rucos de las fiestas de la palla de San Pedro del Tingo, donde él participó y donde como incluso asistimos. Y llevamos 2 ocasiones en las que asistimos y nos reciben como de muy buena manera. Esperamos que puedan bailar también en la obra porque creo que eso sería lo más lindo, como honrar el ritual, honrar como todo lo que ocurre ahí, presentándolo en la obra. Y creo que eso fue como en un inicio lo que nos llamaba, en un inicio incluso diría que nos obligaba a trabajar con eso. Era una materialidad dada. Pero conforme fue avanzando el tiempo, cuando asistimos por primera vez, cuando nos fuimos empapando, cuando el Lenin llegaba y trabajaba la pisada y nos hablaba de los rucos, fue un mundo que nos fue llamando mucho la atención, que cuando lo habitamos también nos dimos cuenta de cómo a ratos no le dábamos el respeto suficiente. Creo que ese incluso aún es uno de mis miedos, como no darle el respeto suficiente como a este espacio, a estas músicas, a toda una identidad que está construida ahí. A la ritualidad. A la ritualidad, ajá. Pero creo que al final, como junto con las asistencias, las salidas de campo, nos ha terminado como siendo algo muy, muy personal nuestro en ese sentido. Por eso es que cuando estábamos pensando un nombre para el colectivo, para el grupo, para poder postular a lugares y todo eso, fue como que incluso es como nos conocen en el lugar donde ensayamos, que es la Plaza Belmonte. Es muy lindo como la Secretaría de Cultura presta espacios para artistas. Nos conocen ahí como los rucos. Y nos termina gustando este nombre. Preferimos que sea los Rooks porque sentimos que hay como... Más rock. Es que es eso, como los rucos, como no es una palabra que uno traduce al inglés, pero al poner el rook suena inglés, pero no es inglés. No sé, hay algo curioso ahí. Mientras iba leyendo la obra, iba pensando también en tu experiencia previa y Un reino sin personajes. Está pensado, obviamente, creo que para la puesta en escena, pero desde el origen de que iba a ser una obra publicada, ¿no? ¿Eso a ti te ha cambiado, te ha condicionado de alguna forma la manera de escribir o de pensar la obra? Que siento que hay muchas cosas que funcionan desde lo textual, desde lo escrito, y que después en escena capaz no se condicen tanto con el texto. Sí, sí, totalmente. Una vez hablaba con un amigo y le decía, perdóname Lucho, es que ya no puedo escribir de la misma manera de cuando salí de la facu y nos pedían como todas estas didascalias, todas estas indicaciones de acción como súper marcadas de abre la puerta. Pero creo que la residencia lo que me enseñó es que el texto escrito no es necesariamente teatro. Es posibilidad de teatro, es lo que nos decía uno de los maestros, de los talleristas. No es teatro, pero es posibilidad de teatro. Y en esa posibilidad de teatro siento que la escritura es lo que me permite, la escritura como ampliada, como... una dramaturgia expandida. Una dramaturgia expandida es lo que me permite como darle más posibilidades, como... Puede que yo tenga una imagen de cómo se va a montar. Es un poco confuso el trabajo de dramaturgo y director que se realiza al mismo tiempo. Pero creo que incluso cuando lo escribo y llego al espacio de ensayo y leo eso, se va por otro lado. Como el texto, no son textos que me condicionan, ¿no? A cómo se monta. Y eso me atrae mucho. Mi escritura ha cambiado demasiado. Y espero que siga cambiando mucho más. Así seguirá siendo, ¿no? Yolao, hay
¿Algo más, algo específico que quisieras decirnos o contarnos sobre la obra? Quizá algo sugerente, algo que pueda invitar al público a que la vea. Diría que, no sé, venía todo el día pensando en que iba a ser un momento así y ahora me acabo de quedar en blanco, El momento pero... vendedor. Un momento vendedor. Está bien, tranquilo, tómate tu tiempo que igual esto ahí lo podemos sacar. No, está bien que salga como mi duda ante eso. Creo que solo mencionaré que hay algo muy lindo en el proceso que hemos tenido, en como cinco personas se juntan a crear, como sin saber si se va a presentar, si vamos a encontrar un lugar donde presentarlo, si vamos a ganar. Claro, está el tema de la tesis, pero hay algo en ese juntarnos, como en precariedad, tampoco no lo romanticemos, pero hay algo en ese juntarnos, en ese encontrar fuerza, en ese levantarnos a diario, en ese llegar tarde y escribir perdónenme, llego 15 tarde. Hay algo en eso y que en esa fuerza se pueda sostener una obra que a mí me da mucha esperanza. Hoy, cuando asistimos al Prometeo a ver la visita técnica, sentí la emoción de que ya quería estrenar, de que la obra la escribí yo, de cierta manera también la dirijo, pero la obra ya habla de algo más que de mí. Habla de cómo estamos viviendo realmente nuestra experiencia con lo masculino, con la construcción de lo masculino. Creo que habla también de quiénes queremos ser y a qué sociedad queremos apuntar. Eso me parece muy profundo y ojalá que la gente, bueno, se anime, quiera ir. Siempre es un poco más complicado, es un reto que se vea algún producto, por decirlo, producto artístico nacional, ¿no? Siempre creo que está un poco esa barrera. Pero bueno, Yolo, cuéntanos cuándo y dónde. Se estrena el 9 y 10 de julio en el Teatro Prometeo. Las entradas, como ya van a salir en la tiquetera oficial, están en $8 del general, pero de momento vamos a estar en precio de preventa a $6 y preferenciales a $4. Así que los esperamos y muchísimas gracias por el espacio, Carlos. No, con gusto, Yolao. Y bueno, ahora vamos a seguir con Lenin. No, Ronnie. Con Ronnie, perdón, Ronnie. Con Ronnie, que es una parte fundamental de la obra. Bueno, hablaste al principio del sonido y eso es el punto más importante que vamos a tocar con él. Yolao, te agradezco mucho por venir y tomarte el tiempo. Muchas gracias, Carlos. Chévere.